Adelante. Hola especialistas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Eh, Mi nombre es Brandon Gallego. Les voy a compartir por acá pantalla para que demos inicio a la capacitación. Pues ya estamos viendo la pantalla y listo. Ya, ahora sí ya Listo, podemos arrancar. listo, ahora sí. Listo, especialista. La capacitación del día de hoy tiene un tema demasiado puntual, demasiado industrial, inclusive también muy doméstico, y es cómo pintar espacios que requieren alto nivel de asepsia con epoxi acrílico. Acá me presento, mi nombre es Brandon Steven Gallego, soy líder de entrenamiento comercial nacional de la empresa Pinturas Al Greco. Nosotros somos los que le fabricamos el 95% del portafolio de la marca propia de Color a Home Center. Listo, entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Inicio esto por acá. Primero, vamos a dar una breve explicación sobre qué es la asepsia. Segundo, un repaso de las patologías más frecuentes en los lugares que requieren alto nivel de asepsia. Tercero, cómo preparar una superficie nueva o usada en sitios que requieren alto nivel de asepsia. Y lo cuarto, para finalizar, es la presentación de nuestro producto epoxiacril, las características y las propiedades que hacen este producto diferente. Entonces, ¿qué es la asepsia? La asepsia, como lo dice en el texto, es un conjunto de medidas y procedimientos utilizados en el ámbito médico, quirúrgico, alimenticio y farmacéutico, ¿cierto? Digamos que eso es como el renglón más específico de qué es la asepsia. A nosotros en las pinturas, como a muchos sectores, a nosotros también nos regulan, ¿cierto? Y más con todo el tema de salud. Y cuando tengo un producto que está directamente relacionado con la medicina, con los alimentos, digamos que en el sector alimenticio a nosotros hay dos leyes. Está la Ley 9 de 1979 y la NTC 5400. Esa es la que regula todo el tema de las pinturas en el sector alimenticio, que nos dicen, como venga fabricante, si usted me va a poner una pintura en un lugar que requiere alta asepsia, usted me debe garantizar que la pintura tenga unas condiciones especiales. Unas condiciones especiales como cuáles, que sea fácil de limpiar y desinfectar, que sea antihongos, que sea antibacterial. Tiene que ser una pintura que en el momento de tener su curado no sea porosa, o sea, que me dé una superficie totalmente lisa y en su defecto semibrillante o brillante, pues que es lo ideal para que no acumule suciedad y hasta su suciedad pues no sea contaminante, y que sea un producto que sea fabricado con materiales resistentes a la humedad y que no favorezca el crecimiento bacteriano. Esas dos normas son las que nos rigen en el sector alimenticio, y también en el sector hospitalario tenemos dos normas, que es la resolución 1441 del 2013 del Ministerio de Salud y la 4547, eh, que está, digamos, un resumen, como para no extendernos tanto, también nos pone unos requisitos si nosotros queremos sacar un producto para este tipo de superficies. Eh, en resumen, ¿cuáles puntos nos tocan ellos o qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una pintura que sea resistente y fácil de limpiar para evitar la formación de microorganismos, que sea una pintura impermeable
para facilitar la desinfección y que sea una pintura que esté diseñada para áreas de alto riesgo, como cuáles, como los quirófanos, que exige mucha desinfección continua, desinfección con hipoclorito, con yodo blanco, con yodo rojo, que es con lo que normalmente se limpian ese tipo de superficies. Hay una diferencia muy grande entre un organismo y un microorganismo, ¿cierto? Un microorganismo, como el nombre lo dice, pues es una bacteria de un tamaño microscópico. Es decir, a la simple vista del ojo humano, pues es demasiado complejo evidenciar que una superficie está infectada. Y un organismo ya es mucho más fácil de identificar, de poderlo ver al ojo humano, pues porque normalmente es un hongo, es un mojo. Entonces yo veo mi pared con una manchita verde o se me está poniendo amarilla. Entonces es mucho más fácil de identificar. Para el sector de la salud y el sector alimenticio, pues aplica mucho ambos. ¿Cuál es el que, digamos, es más complejo? Es los microorganismos, pues que no podemos ver. Y por ende, pues las fábricas, en este caso nosotros, sacamos un producto especial para unas superficies especiales. Nosotros en el sector de la pintura, en el sector pinturero y también en el sector de la construcción, nosotros siempre partimos de una base. ¿Cuál es esa base? Esa base son patologías y terapéuticas de la construcción, pues que en términos no tan técnicos son enfermedades y soluciones que nosotros le podemos dar a alguna superficie que me está presentando alguna enfermedad. Entonces acá siempre que nosotros vamos a preparar una superficie o vamos a pintar una superficie, tenemos que tener en cuenta que el 70% de un buen trabajo, de que el trabajo me quede bien, de que pueda garantizar todo, es hacer una buena preparación de superficie. El 20% es la pintura y el 10% es el solvente. Entonces miren que esa preparación de superficie para nosotros es de las cosas más importantes que tenemos que hacer, de los procesos más importantes que tenemos que hacer, porque si no hacemos una buena preparación de superficie, pues simplemente vamos a tener una inversión muy grande en pintura o en mano de obra que a la final no va a ser en vano, ¿cierto? Entonces vamos a perder como económicamente todo eso y también el tiempo que se va a perder. Entonces, ¿cuáles son las tres patologías más comunes en el sector alimenticio y hospitalario o inclusive también en nuestros hogares? Porque pues esta pintura también la podemos aplicar en nuestras cocinas, en nuestra cocina, en nuestro baño, también los que tienen negocios donde manipulen alimentos, pues también la pueden aplicar. Lo primero es que una de las patologías más comunes, de la enfermedad más comunes, es que tenemos la superficie enchapada, pero la tenemos sin lechada o en su defecto, la lechada se me empieza a tarjar y se me empieza a caer. Eso es totalmente normal. Es una, es una patología que muchas veces vemos normal, pero cuando empieza a avanzar, empieza a tener varios signos como cuáles. Es que venga, yo tengo un local donde vendo comida rápida y tengo enchapada la parte donde tengo la fritadora y esa fritadora al emitir calor me empieza a dañar la lechada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por esa lechada pueden haber muchos microorganismos o organismos, inclusive también mucho animalito que se mete por ahí, ¿cierto? Una evidencia cucarachas, una evidencia hormigas, o sea, una serie de agentes
contaminantes que a la hora de la verdad lo que están haciendo es, primero, pues contaminar los alimentos que yo estoy vendiendo y segundo, pues esto puede generar una mala reputación o una mala imagen de mi local, de mi empresa, ¿cierto? Y no solo eso, ¿qué empieza a suceder más adelante? Cuando ya empezamos a revisar, venga, esa enfermedad que puede empezar a ocurrir ese tipo de fenómeno, y es que más adelante se me cae la cerámica, por esa parte la lechada va a empezar a haber un crecimiento de microorganismos que a la simple vista no se ve, o de mongo o de mojo, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Estamos hablando de pinturas, entonces en este momento, digamos, yo tengo mi superficie enchapada, ¿qué debo hacer? Pues primero debo o le echar la superficie, ¿cierto? Pues para sellar esos poros, o en su defecto, eh, aplicar una silicona. Pues tiene que ser una silicona antihongos, antibacterial, ¿cierto? Una silicona ojalá en poliuretano, pues que sale más costoso. Antes debo de lavar muy bien la superficie, porque son superficies que tienen mucha grasa, tienen mucho aceite, están demasiado sucias para poder aplicar un producto como el nuestro, que es la epoxiacrila encima, donde no va a tener buen agarre debido a todos estas suciedades que van a impedir una buena adherencia de la pintura. Entonces, ¿qué se recomienda? Pueden lavar con hipoclorito de sodio. Puede ser una hipoclorito por 10 de agua, donde simplemente hago una limpieza total de mi superficie y dejo actuar aproximadamente esta mezcla de 20 a 30 minutos. Luego enjuago con abundante agua. ¿Ahí qué voy a garantizar? Ahí voy a garantizar primero la eliminación de la grasa. Si tiene algún tema de moho o de hongo, también me la va a eliminar. Y adicional, me va a preparar la superficie para hacer ya el tema de pintura, para pintarla. ¿Qué pasa acá? Hay varios tipos de cerámica, varios tipos de enchape. En las pinturas siempre, entre más rugosidad tenga la superficie, más nivel de anclaje va a tener, más fácil se me va a agarrar la pintura. Entonces, nosotros recomendamos siempre tratar de que, si es una cerámica brillante, tratar de quemarle un poco el brillo. ¿Por qué? Porque ahí digamos que lo voy a poner un poco más mate y voy a generar ese puente entre la superficie y la pintura. También, ¿con qué puedo lavar? También podemos lavar con hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio, que también puede ser límpido. Pues digamos que la diferencia es que con el límpido no viene tan concentrado ese hipoclorito, sino que ese más o menos tiene una concentración, el doméstico entre 4 y 6%, y el industrial entre 8 a 10%. Entonces también lo podemos lavar así, puede ser una hipoclorito o límpido por 2 de agua, donde me toca dejarlo un poco más de tiempo sobre la superficie, pero voy a tener también buenos resultados. Puede ser de 50 minutos, de 40 a 50 minutos, donde lo dejo actuar. Lo más importante también es retirar con abundante agua, previamente utilizar los equipos de protección adecuados. En este caso, luego de lijar, lavar, relechar, lo que hago es que aplico una mano de nuestra pintura epoxiacril, que enseguida les voy a hablar muy al detalle de las propiedades y los diferenciales que tiene esta pintura frente a otras del mercado, y dejo curar entre manos de 8 a 10 horas, dependiendo temperatura ambiente, para dar la segunda mano. El curado total de la pintura son 24 horas. Perdón, interrumpo. Seguimos viendo el slide de patologías más frecuentes. ¿Sí estamos bien? Sí, estamos bien. Listo, ok. Listo. La otra patología también que se presenta mucho
en toda la superficie, no solamente en el sector hospitalario o alimenticio, sino en toda la superficie, es la formación de hongos, mojo, eflorescencias y criptoflorescencias. El hongo y el mojo suele eh, salir, suele pues aparecer cuando tenemos un tema de humedad en la superficie. No solamente es que me están me está entrando agua, tengo algún tipo de fisura, tengo una humedad ascendente, tengo una grieta al exterior, no, también puede salir, y más que todo, digamos, en el sector alimenticio, cuando yo tengo unas fritadoras, unos fogones que emiten mucho vapor y digamos que no tengo la ventilación adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Esos vapores pasan de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, eso también puede iniciar un proceso de formación de hongos y mojo sobre la superficie. Las eflorescencias. Las eflorescencias también son una patología muy común en el sector de la construcción y normalmente se da por el concreto, la cerámica, la piedra, el ladrillo, que por la evaporación del agua, nosotros sabemos que si cogemos un ladrillo, le tiramos agua y inmediatamente se lo va a absorber. Eso es muy común en este tipo de superficies, de materiales. Ellos lo que hacen es que se absorben esa agua y esa agua se empieza a evaporar. ¿Por qué? Porque es una sal, las eflorescencias son una sal que tenían esos materiales solubles, son sales. Estas salen cuando están presentes en el interior de los materiales y el agua penetra en ellos. Lo que hace es que se disuelven y migran hacia la superficie. Esas son las salecitas. Acá en la imagen pues se ve el hongo, el mojo, inclusive por ahí hay salecitas también, que eso también me va a evitar tener una buena preparación o un buen acabado final si no hago todo de la manera correcta. Las criptofluorescencias son algo muy parecido a la eflorescencia, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la eflorescencia es cuando la superficie me dice, venga, ojo, me estoy enfermando, tengo una enfermedad. ¿Por qué? Porque a la vista humana la estoy viendo. Es la salecita, como les digo, que sale en una superficie. La criptofluorescencia es cuando la enfermedad se me queda al interior. La criptofluorescencia es muy complicada evidenciarla porque ella no migra al exterior. Entonces tengo la enfermedad represada al interior de la superficie. ¿Qué puede causar esa enfermedad represada con el tiempo? Lo que hacen es que hemos visto ladrillos o adobes que se desharinan, o sea, se revientan de adentro hacia afuera. Cuando yo tengo un tema de criptofluorescencia muy avanzado, lo que puede pasar es que me puede colapsar un muro. O sea, puede pasar miles de cosas. Por eso nosotros siempre recomendamos hagan una buena preparación de la superficie. Es que la superficie no tiene ni hongo ni mojo. Es una vivienda o una construcción que lleva más de 10 años. De igual manera, evitémonos, curémonos en salud y hagamos una preparación de la superficie. De igual manera, lavemos, de igual manera, limpiemos, porque cuando yo estoy lavando, ese material se lo está absorbiendo digamos, ese hipoclorito, ese límpido. Al absorberse lo que está haciendo, me está matando esa enfermedad interna. Las superficies de la construcción se comportan muy parecido a las enfermedades que nos dan a nosotros. Hay enfermedades que se ven a simple vista, como hay enfermedades que son internas que no se ven. Entonces, por eso este término y digamos esta área de la construcción es tan importante a nivel global. La otra es las bacterias y los microorganismos, que ya se los expliqué. Para todas especialistas, siempre buena preparación de superficie. Listo. Acá también tenemos como tres casitos.
donde es muy común, no, es lo más común que nosotros vemos en pintura con epoxi acrílico. Bueno, digamos que el primer escenario es que tengo un cliente que tiene una superficie nueva en revoque. Es que mi cliente tiene una superficie nueva en revoque y él acaba de montar un restaurante. ¿Cuál es el deber ser para yo hacer una buena preparación de superficie? Listo, entonces, primero, ¿hace cuánto aplicó el mortero? ¿Hace cuánto aplicó el concreto? ¿Hace cuánto revocó? No es que revoqué hace 15 días. Lo más recomendable, espérese 30 días mínimo que ese revoque haya curado, haya fraguado. Como sabemos, esto también tiene agua, ¿cierto? Y si nosotros pintamos o estucamos, o como decimos vulgarmente, toreamos este material para que seque rápido, lo que puede pasar es que se me puede caer el estuco, se me puede embombar la pintura. Entonces, que si no partimos desde una buena preparación de la superficie, de ahí para arriba van a ser sino chicharrones, va a ser sino problemas. Entonces, fragado mínimo 30 días y luego, como les digo en este caso, que estamos hablando del sector alimenticio y el sector hospitalario, más que todo, aplicar un estuco acrílico, un estuco acrílico. ¿Por qué el acrílico? Porque pues el acrílico tiene muchas más propiedades de impermeabilización. ¿Por qué el acrílico? Porque el acrílico es más flexible. Entonces, en caso de un movimiento de tierra, de un movimiento estructural, es que hubo un golpe o alguna cosa, el empolvo tiende en la mayoría de veces a desharinarse. Nosotros sabemos que hay personas que hacen el famoso envenenan la superficie, envenenan el estuco, envenenan una cosa y la otra, porque eso es muy común en el sector. Entonces, se recomienda estuco plástico, estuco acrílico, eh, para que previamente nosotros hagamos esa aplicación de la pintura. ¿Qué pasa? Si yo aplico un estuco en polvo, si yo aplico un estuco en polvo y hemos tenido muchas garantías por eso, si no lo sé manejar, ¿por qué si no lo sé manejar? Hay clientes que dicen, es que necesito entregar rápido, entonces un estuco acrílico se demora bastante, voy a perder un día, voy una cosa y la otra. Entonces lo que hacen es que aplican el estuco en polvo y encima aplican una epóxica base de agua, como en este caso. Es que la epóxica se embombó, es que la epóxica no pegó, es que una cosa y la otra. Muchachos, nosotros aplicamos un estuco en polvo y le pasamos la mano nos queda blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no tiene un nivel de anclaje. La pintura se me va a pegar de un polvillo. Entonces, ¿qué hace la pintura? Como se me pega de un polvillo, la pintura se me va a caer. Entonces, ahí no es la mala, no es la pintura, ¿cierto? Es que ya estucaron, le aplicaron un estuco en polvo a el restaurante. Yo ya no puedo tumbar eso, Brandon, pues como, mejor dicho, la inversión. Listo, entonces vamos a aplicarle un preparador de superficie. Nosotros tenemos uno muy fino que se llama Greconal al 50, que ese producto lo que nos hace es que nos sella la superficie y nos ayuda a prepararla. ¿Cómo así que nos ayuda a prepararla? Digamos que todo ese polvillo, todas esas imperfecciones que nos saca muchas veces el estuco en polvo, lo que hace es que la sella. Entonces yo ya luego le paso la mano y la mano no me va a quedar blanca. Antes, al contrario, me va a generar un puente entre la pintura y la superficie. Me va a funcionar como un aglutinante, que técnicamente le decimos en el mundo de las pinturas, y es que me va a hacer ese puente, pintura con la superficie y se me va a agarrar muy bien. Con el estuco plástico, es que resulta que la antigua administración, pasémoslo ya al escenario del repinte, o los antiguos dueños tenían pintura tipo uno. ¿Puedo o no puedo aplicar una epoxiacril? Claro que sí se puede. ¿En qué caso no lo recomiendo?
en caso de que sea una tipo 2 o una tipo 3. Todos sabemos que cuando hablamos de epóxicas, estamos hablando de unas pinturas que están a un nivel superior de las pinturas arquitectónicas tradicionales. Siempre que se recomienda, lo mismo, preparación de superficie, como limpie los muros, libres de grasa, libres de polvo, libres de imperfecciones. Para asimismo, aplicar la epoxiacril. La epoxiacril se va a anclar a una tipo 1, no tiene ningún problema, no se la va a atacar, no se la va a dañar, siempre y cuando la tipo 1 que esté de base esté en buenas condiciones, no que esté embombada, no que es que se está viniendo por pedazos, pues porque claramente si me anclo de una pintura que se está viniendo, pues me vengo con la que está de base. Porque una tipo 2 no y una tipo 3, porque nuevamente les digo, la epóxica es una pintura que se caracteriza por ser una pintura un poco superior a las pinturas arquitectónicas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lavabilidad, en cuanto a abrasión, en cuanto a tráfico, a limpieza, ¿cierto? Entonces, si yo pongo de base unos vinilos que son inferiores en todos los sentidos, como lo es una tipo 2 y una tipo 3, pues que al ser pinturas buenas, pues digamos que no están en el nivel de poder soportar una epoxiacril. Lo que hace es que puede ocurrir una reacción, la pintura me puede atacar la de abajo, no me puede pegar, o sea, pueden ocurrir varias cosas. Entonces, por eso, desde la parte técnica, nosotros no lo recomendamos hacer. Y si es con azulejo, lo que les decía en el anterior slide, lo mismo, limpiar muy bien. Si es un azulejo, entonces un enchape, lo que debemos hacer es quemar un poco ese brillo para que mi pintura se me ancle. Hay personas que lo aplican sobre el producto brillante, hay otras que no, que sigan las recomendaciones. Acá, muchachos, en el mundo de las pinturas y en el mundo de la construcción que estamos nosotros, sabemos que si hacemos un paso malo, si no seguimos las instrucciones, si creemos que los maestros o que no la sabemos toda, pues en algunas veces la podemos embarrar. Entonces, por eso es bueno seguir como estos tips básicos que son para tener un buen acabado en un sistema de preparación de superficie para aplicar una epoxia acrílica. Este es el producto. Este producto nosotros lo manejamos en Home Center, lo pueden encontrar en cualquier Home Center del país. Es un producto epoxi acrílico, es catalizado. Todas las pinturas epóxicas en su mayoría tienen un endurecedor. Esta pintura es componente A y componente B, que es el endurecedor. ¿Cuáles son las características de la pintura? Bueno, es una pintura que elimina el 99.9% de los gérmenes y bacterias, evita el crecimiento de microorganismos. Entonces, Brandon, ¿cómo así que el 99.9 y por qué no el 100%? Pues porque ese 1% no se va a alcanzar a desarrollar, pues porque por el contenido y materias primas de la pintura inmediatamente no lo va a dejar desarrollarse, lo va a matar. ¿Con qué puedo lavar cuando aplico la pintura? Bueno, el curado total de este tipo de pinturas son 28 días. ¿Cómo así? O sea, que yo a los 15 días no puedo limpiar, sí. O sea, usted a los 15 días, a los 20 días puede limpiar con jabón, ¿cierto? Pero después de los 28 días ya puedes lavar con hipoclorito, con yodo blanco, con yodo rojo. En el mercado existen muchas pinturas que resisten lavados con hipoclorito, pero son muy poquitas las que resisten lavados con yodo blanco y yodo rojo, que es el más fuerte y que es el yodo con el que
El INVIMA hace todas las pruebas a este tipo de empresas que se dedican al sector de la salud o al sector alimenticio. Esta pintura nos da un acabado semi brillante, es un color muy blanco y la dilución son 9 partes del componente A, que es el tarrito grande, 9 partes del componente A por 1 parte de catalizador. Lo que les decía ahorita, el tiempo de secado es de 6 a 8 horas para dar la segunda mano. Secado total 24 horas. Ya las 24 horas ya empieza un proceso más de curado. ¿Por qué un proceso más de curado? Porque como les digo, 28 días, ya ahí sí puedo tratar la superficie sin problema. Eh, el rendimiento, el rendimiento de la pintura depende de, ¿cierto? Depende si es una superficie nueva. Si es una superficie nueva, se recomienda fondear con una tipo 1, pero no es que fondeé y a las 8 horas apliqué la epoxiacril, no. Se fondea con una tipo 1, se deja curar 8 días esa tipo 1 mínimo y ahí sí puedo aplicar la epoxiacril, porque recuerde que estamos hablando de un producto que se fabrica a base de una resina que es epoxi. Entonces es una resina muy potente. Entonces, 8 días de curado para luego aplicarme epoxiacril. Si es una superficie nueva, el rendimiento aproximado, acá siempre decimos que todo depende de, el rendimiento aproximado del producto está entre 25 a 30 metros cuadrados a una mano. Es que mi cliente, como usted Brandon y Color, ¿cómo me van a garantizar a mí que es que si llega el INVIMA no me van a multar o no me van a sellar porque ya me vean, porque es que lo hace, el INVIMA lo hace. Ellos hacen una visita previa, le dicen a usted, venga, usted debe pintar con un producto que tenga estas y estas especificaciones o si no, en la segunda visita yo le puedo cerrar o lo puedo multar. Muchachos, nosotros a ustedes, si ustedes lo requieren, nosotros les damos ficha técnica del producto. Nosotros le damos una hoja de seguridad y si es que es un cliente, mejor dicho, que requiere toda la documentación, le damos una certificación de lote. En esa certificación de lote a usted le va a salir absolutamente todo todas las pruebas que se le hicieron a esa pintura en laboratorio, cómo salieron, o sea, cómo salió todo, 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 todo desde que se hizo desde planta, antes de salir al mercado. Entonces, llega alguna entidad que regule esto, ustedes simplemente sacan la documentación y ya ahí no tiene ningún lío, porque es una pintura que cumple con todas esas normas con las que hablamos inicialmente. Es una pintura que si la quieren diluir, la pueden diluir con un poquito de agua. Al ser epóxica es base de agua. Otra de las propiedades que tiene es que es bajo olor. Entonces hay muchos clientes que dicen, Brandon, es que yo quiero aplicar pintura epóxica base solvente. Lo puede hacer sin problema, porque la epóxica base solvente es una pintura demasiado fina que la utilizan en pisos, la utilizan mucho en el sector industrial por su resistencia, no solamente al tráfico, sino al químico. Se regó un aceite, se regó ácidos no tan potentes, pues no va a tener ningún problema, se regó Barsol, no va a tener problema, hay tráfico, es que pasan montacargas, pasan clientes, no tiene problema. ¿Cuál es el problema de la epóxica base-solvente? Y por eso sale esta epoxiacril también al mercado, que la epóxica base-solvente tiene un olor demasiado fuerte. Entonces, si yo tengo un cliente que tiene un restaurante, me va a cerrar 2 días para yo hacer este proceso de pintura y yo le aplico a todas las paredes epóxica base-solvente, ya de una vez cierro 8 días mínimo porque ese olor no se lo va a aguantar el cliente. Y eso es naturaleza normal de las pinturas epóxicas base solvente. Una epoxi acryl
Usted muy fácilmente puede cerrar 1 o 2 días y usted puede hacer un proceso y puede abrir con normalidad, porque es una pintura que por tener ese tipo de desarrollo y ser una mezcla entre epoxi acrílica, pues no va a tener ese olor tan fuerte como el de una pintura epóxica. Adicional, es una pintura que es muy flexible, entonces se adapta muy bien a la superficie, no se revienta, es muy difícil que se reviente. ¿Cuál es la única particularidad de esta pintura? Brandon, esa pintura me resiste temperatura. Muchachos, temperaturas muy altas no resiste. O sea, que es que lo voy a poner al pie del fogón donde eso, mejor dicho, está en contacto directo. No. ¿Cuál sí resiste? ¿Qué puede resistir más? Una epóxica base solvente, ¿cierto? Por lo que les decía, una base solvente obviamente es más robusta, viene con mayor carga, por eso el olor, por eso es todo, ¿cierto? Pero esta es la que está diseñada para ese tipo de espacios, para espacios quirúrgicos, médicos y espacios alimenticios. También la pueden aplicar en los baños de sus casas, en las cocinas, también lo pueden hacer. Esto, chicos, es básicamente pues, la capacitación sobre el tema que nos habían planteado. No sé si tienen alguna duda, si quieren que ampliemos algo más. Yo sé que de cada una de las cosas parten miles y miles de temas, desde la parte de las patologías parten demasiado, pero sí me gustaría saber si tienen una duda muy específica, si quieren conocer algo más. Bueno, acá estoy viendo los comentarios. Buenas noches, ¿se puede limpiar antes la pared con vinagre? Digamos, para hacer un tema de preparación de superficie, no lo recomiendo tanto, porque el vinagre es como aceitoso. Entonces ese mismo aceitico me va a impedir que la pintura se me adhiera. Entonces no se recomienda. Hay en color pintura para piso. Sí, claro, tenemos pintura base solvente. Vienen varios colores. La tenemos color rojo, color verde, color blanco, color gris, eh, color azul. Buenas noches. ¿Usted sabe cómo se puede quitar una mancha negra, mojo en la madera? Gracias. Listo. En la madera es un 5% de hipoclorito sobre el total de agua que se vaya a gastar. Es decir, si tengo un galón de agua, a ese galón le voy a echar el 5% solamente hipoclorito. Lo que hago es que lo aplico sobre la superficie, lo dejo actuar de 5 a 8 minutos y luego lo retiro con abundante agua. No se puede dejar tanto tiempo porque puede quemar la madera. Bueno, para piso de restaurante sí se recomienda una epóxica base solvente. Nosotros en Home Center la manejamos, viene en presentación de galón, viene en presentación de cuarto. Es una pintura que inclusive se utiliza para pintar bodegas. Lo aplican mucho en carnicerías, en lugares que necesitan asepsia continua, todos los días estar enjuagando, todos los días estar enjabonando, pues por sus características especiales hacen que sea un producto diferente a los demás. El único tema que hay en las epóxicas es que no se pueden aplicar en exterior. El enemigo número uno son los rayos UV y eso es por naturaleza de la resina. No es solamente porque es color, no, son todas las marcas las que presentan esta patología. Al ser epóxica acrílica no necesita rodillo especial para la aplicación. Recomendamos un rodillo epóxico, ¿cierto? Con el que también se pinta el piso. Puede ser ese. Es un rodillo más resistente. Al ser una resina más potente, si yo utilizo un rodillo económico
del mercado, pues posiblemente lo va a dañar muy rápido. Entonces es más recomendable el rodillo epóxico. Bueno, para un local de fritangas que recomienda referente al calor. Bueno, ahí sí puede, digamos, es que tengo un murito donde está la fritadora. Puede aplicar una epóxica base solvente. Por naturaleza, la resina epóxica base solvente a uno más o menos promedio le está resistiendo entre 50 a 70 grados centígrados. Entonces, esa podría ser una buena opción. ¿Cuántas manos mínimo debo aplicar? Bueno, mínimo son 2 manos. Ya si 2 manos en adelante tiene el tiempo, el cliente le da la espera, se le puede dar 3, 4 manos. Una falencia, digámoslo así, y no es falencia, sino que digamos tiene su parte positiva y su parte negativa de los productos que son epoxiacrílicos en su defecto acrílicos, es que como son productos tan finos y tienen tanta carga de resina, pierden poder cubriente. Entonces, por eso es que la quiero diluir. Sí, les digo por se puede, pero les digo porque hay personas que inclusive nos ha tocado que a una caneca de pintura le echan una caneca de agua. Entonces, ahí no están haciendo nada porque vuelven un producto translúcido, un producto que pierde propiedades y a la final le toca darle muchas manos. Entonces, no es mucho lo que se está ahorrando. Buenas noches, ¿qué producto recomienda para una bodega de alto tráfico en piso de concreto que tiene 10 años y cómo debe ser el proceso? Bueno, primero hay que revisar, ¿cierto? ¿Por qué hay que revisar? Porque los pisos de concreto por naturaleza sueltan polvillo, ¿cierto? Ese polvillo para nosotros en pintura es enemigo. Entonces, primero hay que nivelar el pH de la superficie con ácido. Entonces, debo de lavar con ácido o con hidrolavadora. ¿En qué me va a ayudar el ácido? Primero, neutralizar el pH de la superficie. ¿Cómo así que neutralizar el pH de la superficie? Cuando nosotros tenemos un concreto viejo o inclusive un concreto nuevo, vemos que hay partes más oscuras que otras, vemos que hay partes que se ven húmedas, más húmedas que otras. Es lo que nos va a hacer es que nos va a tratar de parejar todo el concreto para que así previamente pues yo pueda anclar una pintura y que la pintura no vaya a tener ningún tipo de problema futuro, adicional que me va a eliminar hongo, moho, grasa, mugre, para tener un buen acabado. Gracias por su respuesta. Listo, especialista. No sé si tienen alguna otra duda. Creo que no. Creo que ya terminamos, André. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Espero estos espacios son muy cortos y yo digo que son demasiado nutritivos. Cualquier cosita que a uno se le quede más es conocimiento que no tenía. Espero volver a estar con ustedes con otros temitas para profundizar mucho más y muchas gracias nuevamente por asistir. Listo, especialistas, recuerden que esta capacitación queda grabada. Ya en un momento les voy a dejar en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar las grabaciones. También recuerden que todos los lunes, miércoles y jueves tenemos capacitación. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. ¿Listo? Entonces permítanme un momento. Ya en el chat les estoy dejando el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar todas las capacitaciones. Listo. Entonces, feliz noche para todos. Los esperamos el día miércoles. Que estén bien. Feliz noche para todos.